Continuamos con la historia de la iglesia. El tema de hoy va a ser ¿quiénes fueron los padres de la iglesia primitiva? No vamos, como podemos darnos cuenta, no vamos cronológicamente. Nos hemos estado saltando y regresando y así vamos. Pero vamos a ver hoy ese tema y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque nos permites nuevamente estudiar sobre la historia de tu iglesia, la familia de los primeros cristianos, de nuestra fe, de dónde procede. Bueno, ya sabemos que viene de tu Hijo Jesucristo. Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero también te agradecemos porque tú has dejado y has permitido la historia, una historia que es pues muy importante que nosotros conozcamos para saber nuestro árbol genealógico, por decirlo de esa manera, de nuestros hermanos cristianos después que murieron los discípulos de Jesús. Ayúdanos a seguir conociéndoles a través de la historia y pues que sigamos creciendo en todo lo que concierne a tu Hijo y a nuestra familia en la fe. Ponemos en tus manos este estudio, en el Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, los padres de la iglesia primitiva se dividen en tres categorías. Se van a dividir en tres categorías. Primero vamos a ver los padres apostólicos, que son los primeros. Los padres apostólicos. También vamos a ver los padres de la iglesia del preconcilio de Nicea. Los padres de la iglesia del preconcilio de Nicea. Y los padres de la iglesia del postconcilio de Nicea. Antes y después del concilio de Nicea. Los vamos a analizar. Esas son las tres categorías básicas. Los padres de la iglesia apostólica, que son los primeros que le dije, fueron aquellos como Clemente, era Clemente de Roma, quienes fueron contemporáneos con los apóstoles, o sea, vivieron ahí muy cerquita de ellos, de su muerte. Y tal vez algunos, como él, fueron enseñados por los mismos apóstoles. Los apóstoles ya grandes, ancianos de edad, y ellos jóvenes, se mueren los apóstoles y ellos continuaron con la tradición y la enseñanza de los apóstoles. Lino, uno se llamaba también así Lino, él menciona en 2 de Timoteo 4:21, mencionado en 2 de Timoteo 4:21, ahí lo menciona Pablo, este Lino llegó a ser el obispo de Roma y fue el obispo de Roma después de que Pedro fue martirizado. Fue el pastor de Roma después de que Pablo fue martirizado. Y Clemente, cuando se muere Lino, Clemente tomó su lugar. Entonces, tanto Lino como Clemente de Roma son considerados padres apostólicos. Aunque parece no haber escritos de Lino que hayan sobrevivido, porque desde que escribió, pero no sobrevivieron. Pero sí hay muchos escritos de Clemente de Roma que andan por ahí. Sí sobrevivieron. Los padres apostólicos habrían desaparecido de escena para principios del segundo siglo, o sea, del año 200. Ya se mueren esos padres apostólicos, excepto por aquellos pocos que pudieron haber sido discípulos del apóstol Juan, que fue el último que muere el apóstol, como Policarpo, que él fue un discípulo de Juan.
La tradición dice que Juan murió en Éfeso por ahí del año 98 después de Cristo. Murió. Entonces ya vimos algunos padres apostólicos. Ahora vamos a ver los padres del preconcilio de Nicea, que es el segundo grupo, que fueron aquellos que vinieron después de que mueren los padres apostólicos, ya después del año 200 para adelante, pero vivieron entre la muerte de los padres apostólicos y antes del concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el año 325 después de Cristo. Entonces estos padres del preconcilio vivieron entre el año 200 por el 300 y antes del 325, que fue el concilio. Por eso son los padres preconcilio, que vivieron antes del concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. Y estos son Irineo, es uno de ellos, Ignacio también es otro de ellos, y Justino Mártir. Irineo, Ignacio y Justino Mártir, estos son padres del preconcilio de Nicea. Por mencionar algunos importantes, más sobresalientes. Después del concilio de Nicea, que fue en el año 325 que dije, se levantaron los padres de la iglesia que son considerados posniceanos, ya los que se levantaron después del 325. Les llamaron los padres posniceanos. Y aquí ya hay nombres como San Agustín. Este ya es San Agustín después del 325, que fue obispo de Nipona. Y fíjense, frecuentemente es llamado el padre de la Iglesia Católica Romana, San Agustín, que fue el obispo de Nipona ya después del año 325. Y fue llamado así por su gran labor en la doctrina de la Iglesia Católica Romana, cuando ya le pusieron, cuando Constantino ya se convierte, que vimos en otro estudio, y empieza a pervertir todo, ¿no? También vemos a Crisóstomo. Crisóstomo también ya fue uno después del concilio. A él lo llamaban el boca de oro, la boca de oro. ¿Por qué? Porque tenía muchas habilidades en su oratoria. Y otro es Eusebio. Eusebio escribió una historia de la iglesia que abarca desde el nacimiento de Jesús hasta el año 324. Este hombre, Eusebio, escribió la historia desde que nació Jesús hasta el año 324 después de Cristo, que fue un año antes del concilio de Nicea, porque fue en 325 el concilio de Nicea. Por eso Eusebio está incluido en la era posniceana, después del concilio, porque faltaba un año, pero pues ya lo pusieron como que después, porque no escribió esta historia sino hasta que después que tuvo lugar el concilio de Nicea. Después que del 325, él escribió la historia de Jesús cuando nació hasta el 324, pero se podría decir que la publicó hasta después del concilio, que fue en el 325. Otro de los padres posniceanos fue Jerónimo, así se llama, Jerónimo. Jerónimo tradujo el Nuevo Testamento del griego al latín vulgata. Y esto fue lo que hizo Jerónimo. Tradujo el Nuevo Testamento que estaba en griego al latín vulgata. Y luego Ambrosio, otro más. Ambrosio, a quien por su intervención se le atribuye en gran manera la conversión del emperador Constantino, porque ya estamos hablando después del 325, donde estaba reinando el emperador Constantino, y Ambrosio le predicó tal vez ahí la palabra,
y se convirtió el emperador Constantino. Recordamos que el emperador Constantino, pues una conversión convenenciera, ¿no? Porque quería unificar al pueblo romano, ya estaba en decadencia, entonces pues empezó a perseguir a obligar a las personas a que se convirtieran, porque instituyó la religión cristiana como ya algo de todo el reino, por decirlo así, pero ya no eran los cristianos pues como los primeros de apóstoles, ¿no? Ya no, ya se había pervertido todo. Entendiendo estos grupos que hubo diferentes, los padres de la iglesia apostólicos, los posniceanos, antes del concilio y después del concilio, que hubo otros padres de la iglesia. Estamos hablando lo que abarca el año 100, del 200 al 300. Ahora vamos a ver en qué creían los padres de la iglesia primitiva. Ya vimos los tres grupos, pero ahora hay que ver qué es lo que creían. Los padres apostólicos, estos padres apostólicos estaban muy preocupados por la proclamación del evangelio, así como los discípulos, porque les enseñaron algunos, los mismos discípulos, y estaban preocupados por la proclamación del evangelio. Querían hacerlo igual que los apóstoles. Esa era su preocupación. No estaban interesados en formular doctrina teológica, sino lo que estaban interesados es que el evangelio que ellos habían aprendido de parte de los apóstoles, pues era más que suficiente, y así lo querían transmitir. Estos son los padres apostólicos. Su preocupación era predicar el evangelio tal y como se los habían enseñado los apóstoles. Los padres apostólicos eran tan celosos como los apóstoles mismos en cuanto a exponer y arrancar de raíz cualquier doctrina falsa que comenzara a surgir en la iglesia primitiva. La ortodoxia del mensaje pues era preservada por el deseo de estos padres apostólicos, porque querían apegarse tan severamente como fuera posible a las enseñanzas del evangelio que los mismos apóstoles les habían compartido. Entonces seguían el mismo celo por la doctrina y el evangelio. Pero después mueren y entran los padres antinicianos, que también trataron de permanecer fieles tanto como les fuera posible en la verdad del evangelio que se les había enseñado por los discípulos y luego los padres apostólicos y que llegó a ellos. Pero estos tuvieron una preocupación adicional que no estaba presente con los padres apostólicos. Los primeros padres apostólicos simplemente querían transmitir el mensaje tal y como se lo habían dado a los discípulos. Pero estos, como ya había muchos escritos falsos, ya para este año 200, pues ya había más escritos falsos que aseguraban tener el mismo peso que las escrituras que ya estaban establecidas, como las de Pablo, Pedro y Lucas. Y la razón de estos documentos falsos que ya había en esta época era muy evidente, porque si el cuerpo de Cristo pudiera ser persuadido en que un documento falso era pues lo mismo que un documento que había sido aceptado como genuino, pues entonces el error se arrastraría en la iglesia. Entonces ya había más falsedad, aparte de la que había en la época de los apóstoles y en la época de los padres apostólicos. Pero aquí iba incrementando el error, y los padres antinicianos comenzaron a dedicar mucho de su tiempo, aparte de predicar el evangelio, defender la fe cristiana de las falsas doctrinas, contrarrestarlas, y entonces empezaron a meter más teología. Y esto condujo a los principios de la formación de la doctrina aceptada por la iglesia, que hubiera una doctrina ya establecida, un credo ya establecido, para que no se movieran. Los padres posniceanos entonces llevaron a cabo la misión de la defensa del evangelio contra toda la clase de herejías y todas las falsas doctrinas.
Así que progresivamente los padres posnicianos comenzaron a interesarse cada vez más en la defensa del Evangelio, pero ya nada más en eso, en la defensa del Evangelio, y menos en transmitir el Evangelio de una manera pura y fiel. Y esa prioridad, porque la prioridad de los padres apostólicos era, vamos a transmitir el Evangelio de una manera pura y fiel. Pero luego se mueren y entran los posnicianos, y ellos, en primer lugar, o sea, sí lo predicaban de esa manera, pero le dieron más importancia a defenderlo. Y esa fue la era de los teólogos, quienes discutirían temas pues hasta la muerte. Por ejemplo, temas así como ¿cuántos ángeles pueden danzar sobre la cabeza de un alfiler? Los padres de la iglesia primitiva son un ejemplo para nosotros de lo que significa seguir a Cristo y defender la verdad. Ninguno de los padres de la iglesia primitiva era perfecto, así como ninguno de nosotros es perfecto. Algunos de los padres de la iglesia de aquel tiempo tenían creencias que la mayoría de cristianos hoy las consideramos incorrectas, porque pues hasta apenas estaban ellos empezando. Lo que finalmente se convirtió en teología católica romana, fíjense, o sea que los padres apostólicos y los ponicianos, antes del concilio del 325, todavía tenían la verdad, los primeros la verdad y la predicaban pura, y los otros ya la defendían. Pero cuando entran los otros padres después del concilio, fueron los que instituyeron la teología católica romana, los posnicianos, después del concilio del 325, que es el tercer grupo. Mientras que podamos ganar conocimiento y revelación al estudiar a los padres de la iglesia primitiva, como los que ya mencionamos, en última instancia nuestra fe debe estar en la palabra de Dios, porque como eran humanos, pues que se equivocan al hacer cosas, asegurar cosas, depende de su crecimiento, porque pues hay cosas de la palabra de Dios que necesitas depender mucho del Espíritu y orar para llegar a esas profundidades, ¿no? Y sacar una teología pues correcta, una cristología, una eclesiología, una neumatología, o sea, que se estudian todo lo relacionado al Espíritu Santo, al Cristo, a la iglesia. Todo eso se fue dando con los pasos de los muchos años. No fue algo que dejaron los discípulos ya listo ahí. Ellos nada más dejaron la Biblia y la enseñaron correctamente el Evangelio. Los padres apostólicos siguieron eso, pero después tanta mentira llegaba, pues ya no estaban los apóstoles, entonces pues ellos empezaban a querer defenderla, y fue como se fue formando todas las doctrinas que tenemos hoy día, que tardó años y años, y a veces con aciertos y errores, como todo. En última instancia, por eso nuestra fe debe estar en la palabra de Dios, no en los escritos de los primeros líderes cristianos. Siempre nos corresponde, porque si no podemos pensar, ay, como eran los padres de la iglesia, pues todo lo que digan eso es. No, lo único infalible es la Biblia. Los hombres, cualquiera que sea hasta hoy día, el mejor pastor, el mejor erudito, puede errar. Se le puede chispar algo ahí. Solo la palabra de Dios debe de ser la guía infalible para nuestra fe y para nuestra práctica. Por eso nos corresponde a nosotros estar también, sí, que nos instruemos en el seminario, con pastores, con maestros, pero nosotros tenemos que estar también escudriñando las Escrituras. Entendiendo esto, ya vimos, aunado al estudio anterior que di, de cómo en el 325 para adelante, cuando se convirtió allí en Roma, entonces empiezan allá a tomar el papado y empiezan a llevar a las personas ya como negocio. Ya perdieron todo el interés en la sana doctrina, en predicarla pura, en defenderla. Ahora
entra Roma a la iglesia, son católicos romanos y se vuelve política todo y empieza a distorsionar todo, pues ya la prioridad no era la pureza del evangelio, ahora estaban otros intereses de por medio. Entonces todo esto empezó a desvirtuar toda la doctrina. Ahora, ¿por qué tantas denominaciones cristianas? Eso es importante entenderlo porque aquí vamos a llegar a todo esto. ¿Por qué tantas denominaciones cristianas hoy día? Y para responder esa pregunta, primero debemos diferenciar entre las denominaciones dentro del cuerpo de Cristo y las sectas que se dicen cristianas, pero que no son cristianas. Y tercer grupo, las religiones falsas. Los presbiterianos y los luteranos son un ejemplo de denominaciones cristianas, por ejemplo. Los mormones y los testigos de Jehová son ejemplos de sectas. Grupos que afirman ser cristianos, pero niegan uno o más de los principios esenciales de la fe cristiana. El Islam, el budismo, son religiones completamente distintas. El surgimiento de las denominaciones dentro de la fe cristiana se remonta a la Reforma Protestante, el movimiento de reforma de la Iglesia Católica Romana, porque del 400, cuando ya se pervirtió, ya era la Iglesia Católica Romana, entonces por eso dicen que es la Iglesia Católica Romana, pero del 400 hasta como 1600, pues ella seguía y vinieron las cruzadas y todas esas cosas que hemos visto en lo largo de la historia, lo que hacían la Inquisición y todo eso que hacía la Iglesia Católica Romana, en nombre del cristianismo, obviamente, ¿no? Y ya vimos que Constantino, él paganizó todas las cosas paganas, como llegaron puro incrédulo a la iglesia por miedo a que los mataran, y trajeron todo su paganismo a la iglesia, y por eso de ahí salió todo lo que practica la Iglesia Católica Romana, que vimos en el estudio anterior. Las peregrinaciones, el rezo de rosarios, y todas esas cosas que ellos empezaron a adoptar, la adoración a María, y todo eso que vimos en el estudio anterior. Pero en el año 1600, que es en el siglo XVI, ahí empezó la Reforma Protestante, y ahí fue donde surgieron 4 grandes divisiones o tradiciones del protestantismo: luterana, reformada, anabaptista y anglicana. Esas son las 4 que: luterana, reformada, anabaptista y anglicana. Anabaptista y anglicana. De estas 4 surgieron otras denominaciones con el paso de los siglos. Ya vinieron los puritanos, los calvinistas, arminianos, otras que ya después paso de los siglos. Estoy hablando de las que surgieron en la Reforma. La denominación luterana recibió su nombre de Martín Lutero y se basaba en sus enseñanzas de Martín Lutero. Por otro lado, los metodistas recibieron su nombre por su fundador, Juan Wesley. Esos eran los metodistas, por Juan Wesley. ¿Por qué? Porque Juan Wesley era famoso por idear métodos para el crecimiento espiritual y por eso le pusieron los metodistas. Los presbiterianos tomaron su nombre de su visión de liderazgo eclesiástico, porque la palabra para anciano es presbúteros, ¿verdad? En griego se escribe presbíteros, y de ahí nosotros somos los presbiterianos. Y por eso lo sacaron del nombre de la visión de liderazgo de la iglesia, de los ancianos. Los bautistas recibieron su nombre porque siempre han hecho hincapié en la importancia del bautismo. Y como es muy importante el bautismo, por eso pusieron los bautistas.
Cada denominación tiene una doctrina ligeramente diferente o énfasis diferente de los demás. Y tales como el método del bautismo, que la cena del Señor esté disponible para todos, o solo para aquellos que su testimonio puede ser verificado por los líderes de la iglesia, o es para todos. Entonces ahí están en conflicto, ¿no? La soberanía de Dios frente al libre albedrío, hay o no hay. En el asunto de la salvación, se pierde o no se pierde. El fruto de Israel, si la iglesia sustituyó a Israel o no. El rapto va a ser antes o en medio o después de la tribulación. Hay dones de señales, de milagros o no. Y todo eso son conflictos que siempre ha habido, no nuevos, sino desde la Reforma para acá. El tema, obviamente el de la asistencia de dones y eso ya fue más para acá, por el año 1900, 1960 para acá. Lo de las lenguas y don de sanidad y todo eso. Con los carismáticos y pentecostales, ¿no? Que ya son más para acá. El tema de esas divisiones que acabo de mencionar, nunca es Cristo como Señor y Salvador. O sea, no es que si eso no es Salvador, no. Todas, en eso están todos de acuerdo, todas las denominaciones, las que había en aquel entonces. Entonces, ¿qué era lo que había diferencias? O sea, había diferencias de opinión de personas piadosas, aunque imperfectas, pues tratando de honrar a Dios y mantener la pureza doctrinal, pero de acuerdo con sus conciencias y la interpretación de su palabra. Porque si no estás, no es la misma interpretación que va a tener alguien que está instruido en un seminario bíblico verdadero, a alguien que no, que lo haya ahí, la haya leído en la parte, como Dios le da a entender, por decirlo así, y ahí va avanzando, pensando que el Espíritu Santo, nada, porque tenga muy buena intención y muy buen deseo, aunque esté viviendo una vida íntegra, ya por eso, por arte de magia, le va a mostrar todo el Espíritu Santo. No. Entonces, pues de acuerdo al conocimiento que cada una tiene, no con una mala intención o con destruir la doctrina, hay algunos con muy buena intención, pero se han desviado en algunas doctrinas no esenciales, como las que dije del rapto y de todas esas cosas. Las denominaciones hoy día son muchas y diferentes a las que dije de la Reforma. Las principales denominaciones originales que mencioné anteriormente, pues dieron lugar a numerosas ramificaciones, como la Asamblea de Dios, que esas son más para acá. La Alianza Cristiana, esa es otra. Le llaman la Alianza Cristiana y Misionera. Otros se llaman los Nazarenos. Otros los evangélicos libres. Otros la Iglesia Bíblica Independiente. Y otras más. Algunas denominaciones enfatizan ligeras diferencias doctrinales, algunas, pero lo más habitual es que simplemente ofrezcan diferentes estilos de adoración para adaptarse a los distintos gustos y preferencias de los cristianos. Sin embargo, no debemos equivocarnos. Como creyentes, debemos estar de acuerdo en lo esencial de la fe. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino? ¿Por qué vino? La salvación únicamente por gracia y por fe, no por obras. O sea, todo lo que no te perjudique, todo lo que vino a Jesús y todas sus implicaciones. En eso debemos estar de acuerdo todas las iglesias, aunque tengan otro nombre. Yo soy pentecostal, no, yo soy liberal, no, yo soy del séptimo día. No sé, hay muchas que dicen que tienen diferentes nombres, pero lo más importante aquí es estar de acuerdo en la doctrina esencial. Pero más allá de eso, pues hay una gran libertad en la forma en que los cristianos debemos adorar en un entorno corporativo. Hay muchas formas y cada quien tiene sus formas. Y puede haber diferencias, como dije, ¿cuándo va a ser el rapto? No, pues yo digo que antes de la tribulación, yo digo que en medio, yo digo que al final. Y luego ya por eso se están dividiendo y se están diciendo tú no eres creyente. O sea, por cosas que son secundarias y que no afectan lo esencial. Si estamos de acuerdo en lo esencial, el que tú creas cuándo va a ser el rapto no pierde la salvación. Que digas yo antes, ¿no?
Pero a veces pensamos que ya por eso es herejía y por eso es de falsa doctrina, porque no entendemos que eso no es falsa doctrina. Son diferentes interpretaciones bíblicas de cosas que no afectan la doctrina esencial. O sea, ¿quién es Cristo? Y todas sus implicaciones. Esta libertad es la causa de que haya tantos sabores diferentes del cristianismo. Una iglesia presbiteriana que esté en Uganda o en Estados Unidos o en cualquier otro país tendrá un estilo de adoración muy diferente al de una iglesia presbiteriana que pueda estar en México, en Colorado, en otro estado, en otro país. Estoy hablando de sus formas de adorar. No estoy hablando de la doctrina esencial. En eso todos estamos igual. Aunque su posición doctrinal será la parte, ¿no? la misma, ¿no? Aunque esté en otro país. Pero a veces la cultura influencia en las formas de adorar. En formas. La diversidad es buena. En ese sentido, no debe de haber desunión por esas cosas. Muchos creyentes no entienden eso y como quieren que tengan sus formas y en todo quieren que estén igual, tanto no me refiero en doctrinas esenciales, porque ahí todos tenemos que estar igual. Pero hay otras doctrinas que no importa si tú crees que es antes o después, o que estás un poquito diferente la interpretación, no nos tiene que dividir, seguimos siendo hermanos. Hay doctrina fundamental que es así, si, por ejemplo, que digan que se pierde la salvación, eso sí está peligrosísimo. O que Jesús nada más fue un profeta, un gran maestro. O que sí creo en todo Jesús, pero no creo que haya resucitado, pero somos cristianos. Ahí sí, aparte de tales, porque estamos hablando de doctrina esencial. Entonces, si dos iglesias discrepan doctrinalmente, pues puede que sea necesario debatir y dialogar. Vamos a hablar sobre la palabra, ¿no? La Biblia dice que el hierro con hierro se aguza. Proverbios 27:17 lo dice. Entonces vamos a sentarnos y vamos a ver palabra, que la misma palabra hable. Y eso es beneficioso para todos, porque pues estás en la palabra, salimos beneficiados todos cuando estamos hablando de la Biblia. No obstante, esto, si hay doctrinas donde estemos diferentes interpretaciones, doctrinas no esenciales, vuelvo a repetir, hay que hablar, ¿no? Pues para si podemos llegar a algo. Pero si estamos discutiendo en estilos y formas de cómo hacen las cosas, pues está bien que permanezcan separadas. Porque ahí no puedes hacer nada. Cada uno tiene su estilo y cada uno tiene su forma. Ahora bien, esta separación no elimina la responsabilidad que tenemos de amarnos unos a otros. Primera de Juan 4, 11, 12 lo dice. Primera de Juan 4, 11, 12. Y que debemos estar unidos como un solo cuerpo. Juan 17, 21, 22. Juan 17, 21, 22. Entendiendo esto, podemos ver ahora qué desventajas hay de las denominaciones cristianas. ¿Hay desventajas o no hay desventajas? Bueno, pues al parecer existen al menos dos problemas importantes con el denominacionalismo. Número uno, en ninguna parte de la escritura, en ninguna parte, hay un mandato para las denominaciones. Por el contrario, el mandato es para estar unidos y relacionados, como el cuerpo de Cristo. No hay mandato para las denominaciones. Esa es la primera desventaja. Y la segunda es que la historia nos dice que el denominacionalismo siempre es el resultado o causado por el conflicto y la confrontación que divide y separa al cuerpo de Cristo. O sea, el orgullo, el egoísmo.
nos lleva a la confrontación, donde viene la división y la separación, y por eso vemos que se pelean una iglesia con otra iglesia, y se están tirando una contra otra. Bueno, lo podemos ver por las redes sociales, y que yo estoy bien, que tú estás mal, y en cosas que en segundo plano, que no tienen ni por qué estar hablando de eso, ni discutirlo, pero ahí están. Entonces, ¿por qué? Por falta de discernimiento, obviamente. Jesús no dijo que una casa dividida contra sí misma, dice, una casa que se divida, que pelee contra ella misma, no puede permanecer en pie. Y a veces vemos que la misma iglesia de Cristo, que estamos todos en un mismo sentir en lo esencial, y por otras cosas que no afectan nuestra salvación de nadie, ni nos hace ser incrédulos por tener diferentes interpretaciones, tal vez por falta de discernimiento, o por falta de conocimiento, o porque te enseñaron mal, no sabemos. Pero estamos peleando y pues eso está mal. Este principio general puede y debe aplicarse en la iglesia. Encontramos un ejemplo de esto en la iglesia de Corinto, por ejemplo. Si recordamos cómo estaban luchando con problemas de división y separación. El problema de Corinto no era la doctrina, porque los mismos Pedro, Apolos y Pablo les habían enseñado lo mismo. El problema era el corazón de ellos, el orgullo. No, yo soy de este, yo soy de este, yo soy de este. No, yo soy de Jesús. Por sentirse más superior al otro, y estaba causando problemas ahí. Había quienes pensaban que debían seguir a uno, hay quien yo debo seguir al otro. ¿Y qué dice Pablo? Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Primera de Corintios 1:12. Y esto por sí solo debería decirte lo que Pablo pensaba de las denominaciones, porque ahí aparentemente cada quien había hecho ya su grupito, su denominación. No, pues yo pertenezco a esta otra. No, yo soy de Calvino. No, pues yo soy de Lutero. No, pues yo soy de Juan Wesley. Y así se separan. Y hoy en día pasa lo mismo. Y Pablo ahí nos dice qué es lo que pensaba de ese tipo de cosas, o de cualquier otra cosa que separe y divida al cuerpo de Cristo. Pero seguimos ahí en 1 Corintios, versículo 13, como Pablo sigue diciendo. Hace preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? Les pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O Pedro? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿O de Pedro? Esto deja claro lo que sentía Pablo ahí en ese momento. Ahí estaba dentro de una iglesia. El Pablo ni Pedro no eran Cristo, ¿verdad? Ninguno. Él no es el crucificado, y su mensaje nunca ha sido uno que divide a la iglesia, o que llevaría a alguien a adorar a Pablo en lugar de a Cristo. Ese es el problema, y lo sigue siendo hasta hoy día. Obviamente, de acuerdo con Pablo, solo hay una iglesia y solo un cuerpo de creyentes, y cualquier cosa que sea diferente debilita y va a destruir la iglesia. Y él lo refuerza, sigue hablando ahí en Corintios, cuando dice que cualquiera que diga que es de Pablo, de Apolos, es carnal. O sea, te estás portando como un incrédulo. Algunos de los problemas a los que enfrentamos hoy día al observar el denominacionalismo y su historia más reciente, porque las denominaciones se basan en desacuerdos y principalmente cómo interpretar las escrituras. Y ese es un desacuerdo que muchas denominaciones tienen. Un ejemplo sería el significado y propósito del bautismo, por ejemplo. La pregunta sería, ¿es el bautismo un requisito para la salvación o un símbolo del proceso de salvación? Y hay desacuerdos en las denominaciones. No, yo digo que sí, yo digo que no, y ahí están peleando, ¿no? Hay denominaciones que defienden ambos puntos de vista. De hecho, el bautismo, su significado del bautismo, su modo como de bautizarse, quién puede recibirlo, si un creyente o alguien que ya dé evidencias de que es creyente, o un recién convertido, ahí están discutiendo. Eso ha sido un tema central en la separación de iglesias, que por ese tipo de cosas se separan y empiezan a formar
su propia, no, pues yo me voy a formar mi propia iglesia porque tú estás de acuerdo y yo creo que el bautismo es así y así, y tú no, entonces me voy. Y por eso se separan. Los desacuerdos sobre la interpretación de la escritura, fíjense, llega el momento en que se llegan a tomar como algo personal. O sea, ya como si estuvieran atacando algo personal y se convierte en puntos de pleitos. Cuando la Biblia dice que no entren en disputas necias, le dice Pablo a Timoteo, no te enredes en eso, que solo llevan a discusiones, pleitos, griterías. Y destruyen el testimonio ¿de quién? Pues de Cristo y de la iglesia en general. Porque luego por eso las personas dicen, ay, ya, las cristianos son, yo he conocido así, fui a una iglesia cristiana, fui a otra, y todas son iguales. ¿Se dan cuenta todo el problema que causa esto? La iglesia debería ser capaz de resolver sus diferencias, pero dentro del cuerpo, entre nosotros, sin estar respondiendo al mundo. Pero una vez más la historia nos dice que esto no sucede. Andamos mostrarlo en frente de todo mundo. Hoy en día los medios de comunicación utilizan nuestras diferencias en nuestra contra. Luego lo publican. Empezando redes sociales, internet, televisión, todo eso, la radio, todo. Y lo publican para demostrar que no estamos unidos. Mira, no es cierto, eso es una mentira. También miren cómo andan. No están unidos en pensamiento, en propósito. Es otra mentira más. Y Satanás lo utiliza pues, para seguir teniendo engañados a los incrédulos. Y que digan, ya ven. El hombre utiliza las denominaciones por interés propio. Hay denominaciones hoy, por ejemplo, que están en un estado de autodestrucción porque están siendo llevadas a la apostasía por aquellos que están promoviendo sus agendas personales. Porque como ven que están en pleitos, no falta por ahí el falso maestro que llega a decirles que él va a cambiar todo y que va a corregir todo, buscando sus propios intereses, y la iglesia, como está carnal, llena de incrédulos y creyentes y débiles, sin discernimiento, son llevados a la apostasía por esos que lobos disfrazados de ovejas. El valor de la unidad se encuentra en la capacidad de unir nuestros dones que Dios nos dio y nuestros recursos para promover el reino en un mundo perdido, siendo luz. Y las diferencias secundarias, porque ya dije las primarias, esas no debe de haber diferencias, la doctrina esencial, pero secundarias deberíamos de arreglarlas entre nosotros. Entonces todo esto va en contra de las divisiones causadas por el denominacionalismo que vemos hoy día. Pero ya entendiendo que es un denominacionalismo de iglesias que son realmente cristianas, pero que tenemos diferencias en temas secundarios, pero en lo principal todos estamos igual. Ya vimos que no es así porque pues, no, la Biblia no enseña eso y estamos viendo sus desventajas. Pero por otro lado vemos, no estamos hablando de sectas, porque las sectas esas definitivamente están en otro lado, ¿no? Son otra cosa. O religiones. Estamos hablando de iglesias cristianas denominacionales que son cristianas, pero que tenemos diferentes tipos o formas que no afectan nuestra salvación. ¿Qué debe hacer un creyente? Entonces viene la pregunta, ¿debemos ignorar las denominaciones? ¿Deberíamos simplemente no ir a la iglesia y adorar por nuestra cuenta en casa como algunos llegan a ese grado? No, ya estoy harto. Yo mejor me quedo en mi casa y mejor yo estudio la Biblia solito y mira. La respuesta es no, ¿verdad? Ninguna de esas preguntas. Lo que debemos buscar, entonces, es una congregación de creyentes donde se predique el evangelio puro de Cristo, sana doctrina, donde cada persona pueda tener una relación personal con el Señor, donde podamos participar en ministerios bíblicos que difundan el evangelio y glorifiquen a Dios. La iglesia es importante. Tenemos que buscar eso, la unidad. Pero no vas a encontrar una iglesia perfecta. No estoy hablando de una iglesia perfecta. Siempre va a haber
incrédulos, débiles y maduros juntos ahí en la iglesia. Pero lo que tenemos que buscar todos, pues es que haya una sana doctrina por parte de los que están nuestros líderes, y nosotros difundir el evangelio para la gloria de Dios y andar ocupados por nosotros, velando por nosotros y orando por los demás, mirando nuestra viga que traemos en nuestro ojo y orando por la paja del otro, y buscar todo. En cualquier diferencia, pues ir a la palabra y dejar que la palabra nos ubique, mientras dependa de nosotros, ¿verdad? Hacer el bien a todos, porque hay veces que no depende de nosotros, ya quedará en Dios, pero seguir orando. Los creyentes necesitamos pertenecer a un cuerpo que se ajuste a los requisitos que acabo de mencionar. Si llegas a una iglesia donde no hay ni evangelio de Cristo puro y ves que no, pleitos, contiendas y todo, pues vete de ahí, huye de ahí, porque la mala doctrina no va a producir vidas piadosas. La sana doctrina, cuando la obedeces, te lleva a la piedad y al contentamiento. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos relaciones que solo se pueden encontrar en el cuerpo de creyentes, sabiendo que no estamos con personas perfectas, no somos personas perfectas, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, orándonos por otros, y necesitamos el apoyo que solo la iglesia puede ofrecer, pero una iglesia así. Y necesitamos servir a Dios tanto en comunidad como individualmente. Cada uno poner nuestra granito de arena y ver que yo esté haciendo lo que tengo que hacer. Y orar para que Dios trate, y cuando exhortemos a un hermano, una hermana, en amor, y que también pueda él regresar al camino o se salve en caso de que pueda ser incrédulo, ¿no? Tenemos que buscar una iglesia teniendo en cuenta la relación que tiene con Cristo. ¿Qué relación tiene con Cristo? Y lo bien que sirve la comunidad. Se van a ver los frutos tarde que temprano. Tenemos que buscar una iglesia donde el pastor predique el evangelio sin miedo y donde se le esté animando a hacerlo. Como creyentes hay ciertas doctrinas básicas que debemos creer, sí o sí. Pero más allá de eso, pues hay libertad sobre cómo podemos servir, ¿verdad? Y cómo adorar. De acuerdo al conocimiento que tengas de la Biblia, pues lo vas a hacer. Y no todos nacen sabiendo. Cada quien sirve y adora a Dios de acuerdo a su entendimiento que tiene hasta ese momento de la Escritura. Lleve los años que lleve. Puede ser un nuevo y ya estar adorando maduramente y sirviendo maduramente. Un año que lleve, 2. O puede ser alguien que lleve 50 y todavía no da ni para atrás ni para adelante. No lo sabemos. Pero esa es la libertad, la única buena razón para las denominaciones. Pero el problema es que no son esas, son otras. Egos, orgullo, soberbias. No perdono. Y agarro de excusa, es que ellos enseñan que el bautismo debe de ser para todos, y yo digo que debe de ser para aquellos que realmente ya lleven un año, para que realmente vean, no, o ellos dicen que el arrebatamiento no va a ser hasta después, y yo digo, y agarran esos como pretextos cuando realmente el pretexto, porque se van, es su pecado en su corazón. Pero buscan excusas para que digan que es por la doctrina, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado de eso. Debe de haber diversidad, no desunión. La primera nos permite ser individuos en Cristo, la diversidad. No todos somos mano, no todos somos ojo, no todos somos oreja, etc. Pero la desunión, esa nos destruye y nos divide. Por eso siempre hay que ver qué es lo que te está desuniendo, qué hay ahí. Porque siempre buscamos excusas para quedar bien nosotros. Pero cuando nos examinamos a nosotros vemos que somos bien orgullosos, somos bien egoístas, por eso es que te estás incomodando, por eso no te parece.
O a veces te confrontan con tu pecado y, eso, ¿cómo me vas a venir tú a decir a mí? No, ya no eres mi hermano, ¿cómo es posible? Ya por eso. Entonces ese es el pecado. Y hay que tener cuidado cuando pedirle a Dios sabiduría para que cuando sea doctrina esencial, pues así no hay, ahí se usa rajatabla, por decirlo así. Esa sí no puedo ceder nada. Porque esa, ¿cómo me vas a decir que Jesús no es Dios? ¿Cómo? Hay cosas que sí no puedes tolerar, pero hay otras cosas que hay que tener sabiduría y conocer la Biblia para darnos cuenta y ver, decir, pues esto no nos divide, esto no nos tiene que dividir. Hay que hablar con la palabra en la mano y tratar de que los débiles crezcan y lleguen a ese conocimiento tarde que temprano que tienes y entonces vayamos caminando juntos, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y pues desafortunadamente el orgullo es el que siempre se interpone y Satanás utiliza todo esto pues para hacernos tropezar y para ponernos en tentación y muchas veces caemos redonditos a esas cosas. Entonces aquí vamos a terminar, el siguiente va a ser ¿por qué hay tantas diferentes interpretaciones cristianas? ¿Por qué hay tantas diferentes interpretaciones cristianas? Que va unado a esto que estamos viendo, vamos a continuar un poquito de eso. Y bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de empezar una semana más con vida, con salud, porque nos has provisto todo lo necesario para sustentarnos. Tenemos un techo, tenemos donde dormir, calentitos. Gracias por todas esas cosas que nos das cada día, pero lo más importante es por tu palabra. Gracias por ella, porque a través de ella nosotros te conocemos más. Ayúdanos a discernir más y que al tener discernimiento bien claro de la sana doctrina podamos diferenciar en lo que podemos tolerar en cuanto a las divisiones que a veces hay o conflictos de maneras de pensar diferentes de cada uno de nosotros, que podamos discernir lo que sí podemos pasar por alto y que no nos debe de dividir, a lo que sí debemos de poner atención y que sí nos debe de dividir. Porque la verdad y el error no pueden estar juntas, no pueden estar unidos jamás. Pero hoy te pedimos sabiduría a través de la palabra, que la vayamos adquiriendo, el discernimiento y el conocimiento para poder distinguir en estas cosas y poder ayudar a aquellos pues que por falta de esto pues están divididos y piensan que son la única iglesia correcta porque se fijan hasta en el más mínimo detalle. Perdónanos por eso y ayúdanos a seguir creciendo en este conocimiento para tu gloria y para tu honra, para que realmente seamos luz y seamos sal de la tierra ante un mundo perdido. Y si hemos hecho pedazos el testimonio de tu iglesia y tuya, de tu Hijo Jesucristo, por nuestro comportamiento que un momento lo hemos tenido, perdónanos por favor. Y de aquí en adelante ayúdanos a ser sabios. Todo esto te lo pedimos como siempre en el poder de tu Espíritu Santo, sabiendo que lo puede hacer en nosotros. Y bueno, que nos des este amor por tu palabra y que cada día anhelemos más y más de ella. Gracias por darnos esa oportunidad de entender todo lo que acabamos de aprender hoy día y ahora ayúdanos a aplicarlo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.